Perfecto. Ok, hola Reya. Pues vamos ahora nosotras, vamos a encender esto aquí. Cuando los demás se metan, ya esto está encendido. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, para aprender más de ti, de tu verdad. Y que esa verdad traiga transformación, Padre. Que esa verdad, mi Dios, Señor, active nuestras vidas para tu propósito. Y te pido que en especial esta lección que hoy, este discipulado que vamos a estar tomando, Señor Padre, derrame sobre nosotros un aceite fresco, mi Dios, Señor, una llenura como nunca antes, para que la iglesia, mi Dios, Señor, impacte de una manera poderosa, Señor, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que está en tu propósito, mi Dios. Señor, y sé que esto que tú nos vas a hablar en este día a través de tu palabra, mi Dios, Señor, añadirá a nosotros, Señor, ese poder, esa autoridad, ese deseo genuino, mi Dios, para impactar al mundo. Me pongo en tus manos porque sin ti nada puedo hacer, Padre. Pongo a aquellos que están escuchando, van a escuchar este discipulado en esta noche, Señor, para que tú hables a su espíritu, para que tú traigas la iluminación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, empezamos. Y es un discipulado que tenía muchos deseos de poder compartirlo. Y sé que es para este tiempo en específico, ¿verdad? Yo creo que como 2 o 3 meses que he estado, es un poquito largo, no lo vamos tal vez a terminar hoy, of course, pero yo le pido a Dios, ¿verdad? Que haya un hambre, un anhelo de que esta palabra produzca en ustedes el objetivo de esta lección. ¿Recibieron el discipulado? Busquen en Noticias a Familia, a ver si lo recibieron, por favor, y me dicen. ¿Lo tienen? No. No, todavía. Bueno. ¿No lo han recibido? ¿No lo han recibido? Díganme sí, no. No, No lo has recibido. En casa de... Yo tampoco, pastora. No. no está recibido, ¿no? Ok. El pastor va a tratar de... Tengo a 2 personas tratando de enviarle el discipulado, pero de todas maneras el título de este discipulado, se tienen ahí lápiz, papel, Biblia, bien importante, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? Repito, el discipulado es el número 11 y vamos a estar hablando de la llenura del Espíritu Santo, porque creo que es oportuno, porque la palabra que el Señor me dio el sábado, ¿verdad? Que estuve impartiendo, la pueden buscar acerca, ¿verdad? De la buena noticia, va de la mano con esta enseñanza, porque si nosotros no operamos bajo la unción del Espíritu, bajo la llenura del Espíritu Santo, no vamos a ser de impacto, ¿verdad? Y yo creo que este es un tiempo donde estamos siendo llamados para impactar al mundo, ¿verdad? La iglesia no va a salir igual, la iglesia no se va a exponer de la misma manera que antes, nos negamos a eso. Creo que en todos ha habido de alguna manera, una incomodidad, ¿verdad? Y no queremos como que volver a lo mismo. Por eso sé que es oportuno que nosotros provoquemos en ustedes un anhelo, un deseo genuino de ustedes como iglesia, porque cuando yo hablo la iglesia, tengan claro que no me refiero a 4 paredes, no me refiero a una estructura, no me refiero a un concilio, me refiero a cada hombre, a cada mujer que ha recibido a Dios en su corazón, a cada hijo de Dios. Es el cuerpo, es la iglesia de Cristo que en este tiempo vamos a hacer de impacto. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Que como les vuelvo a repetir, se trata de la llenura del Espíritu Santo.
Y los objetivos de este discipulado, primero, conocer la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Número 2, que el creyente anhele, que esta lección provoque en ustedes un anhelo de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y número 3, que el creyente entienda la importancia de mantener una relación íntima y continua con el Espíritu Santo para crear ¿verdad? Para crecer en el conocimiento de la verdad, la santidad y poder, para dar testimonio y extender el reino de Dios en la tierra. Y la base bíblica que vamos a estar utilizando y que da base a este discipulado, primero está en Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, y voy a leerles la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, y dice: he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Quiero que subrayen y marquen la palabra, ¿verdad? Promesa, porque es una promesa, y cuando es una promesa de parte de Dios, sabemos que se cumple. Sabemos que es importante recibir esa promesa, caminar en esa promesa, ¿ok? Y la otra base bíblica está en Juan, en el capítulo 14, 27, ¿verdad? Y cuando mencionaba Lucas 24, esas palabras salieron de Jesús cuando ya estaba, ¿verdad? Estaba terminando su ministerio terrenal. Juan 14, 27 dice: el Espíritu Santo, ahora estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Poderoso ministerio del Espíritu Santo. Así que bien importante, ¿verdad? Esa relación con el Espíritu de Dios. Y yo no estoy dando, quiero aclararle, una lección de qué es el Espíritu Santo, porque dentro de las enseñanzas que voy a estar dando van a haber algunas operaciones del Espíritu Santo, pero una definición. No estoy en un estudio de lo que es la persona del Espíritu Santo, pero si ustedes han estado oyendo los discipulados que el pastor ha dado de Jesús, ¿verdad? De Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús y hablamos del Espíritu Santo. Cuando enseñamos quién es Jesús, hablamos de Dios y hablamos también del Espíritu Santo, porque nosotros creemos, ¿verdad?, que son uno. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios estemos en comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Y el último versículo que vamos a estar utilizando como base y que se va a estar desarrollando es en Efesios 5, 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo repito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con la introducción. Y la introducción que preparé, ¿verdad? Voy a leerla. Me voy a detener en algunos momentos, ¿verdad? Si usted quiere añadir algo, si usted quiere escribir algo también en el chat, lo puede hacer en confianza, ¿verdad? Dice la introducción, dice: Dios desea llenarnos del Espíritu Santo. Todos podemos ser llenos del Espíritu porque Dios así lo establece en su palabra. Y eso lo vimos en los versículos que acabamos de dar como base bíblica. Y dice: y no solo quiere que nosotros seamos llenos, sino que nos ordena que seamos llenos. O sea, que vivir la llenura del Espíritu y procurar esa llenura no es una opción para la iglesia de Cristo, no es una opción para tu vida. Yo quiero, ¿verdad?, dejártelo claro, no es una opción. Ser llenos del Espíritu
o vivir, ¿verdad?, sin esa llenura. Es necesario, es vital. Cuando hablamos de vital, es que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, depende, ¿verdad?, de esa llenura, de esa búsqueda de nosotros estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos no procuran esa llenura del Espíritu Santo porque piensan que es suficiente con recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sé que he escuchado muchas veces, yo como pastora, ¿verdad?, hay gente que no le interesa. Yo recuerdo hasta un líder de una iglesia que en una ocasión dijo, yo no necesito buscar esa llenura, ¿verdad? Porque a veces confundimos la llenura con una de las señales del Espíritu Santo. Y durante el discipulado tú vas a entender que cuando hablamos de llenura no habla de una señal, y específicamente a veces la más que nosotros utilizamos para pensar que una persona está llena es la señal de hablar en lengua, ¿verdad? Sí es una señal, pero eso no significa que tú estés lleno del Espíritu Santo de Dios, y lo vamos a ver también a través de este discipulado, ¿verdad? Es necesario aclarar que el bautismo en el Espíritu ocurre una sola vez, y es al momento de la salvación. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo hace morada en nosotros, nos impregna, ¿verdad? Viene a vivir en nosotros. Ahora bien, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo es algo que puede ocurrir múltiples veces, y los vamos a ver y los vamos a estudiar. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ocurre una sola vez, como dice las Escrituras, ¿verdad? Pero sí nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo, como leímos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18. Es importante reconocer esa diferencia, ¿verdad?, entre el ser bautizado por el Espíritu y el ser lleno del Espíritu. Hay un solo bautismo, lo vuelvo a repetir, dice en Efesios 4:5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo que nos une en el cuerpo de Cristo. Y cuando ahí se refiere al bautismo, no se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo en el Espíritu de Dios. Dice que ese bautismo único que nosotros recibimos en el momento en que tenemos la convicción, donde un arrepentimiento, cuando tú le abres el corazón a Jesús para que recibirlo como tu Salvador, en ese momento viene el bautismo a tu vida. El Espíritu Santo viene a ser morada en ti, opera en tu vida, ¿verdad? Y comienza a llenarte de él, ¿verdad? Ese es el único bautismo que hablamos, y ese bautismo ocurre en el momento cuando viene, ¿verdad?, una convicción a nuestras vidas. Ese bautismo único que hablo, ¿verdad?, nos abre la puerta a todas las bendiciones que conlleva ser parte de la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Quiere decir que en ese bautismo del Espíritu, tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y dice, y todos compartimos el mismo espíritu. Por eso es, ¿verdad? Y trayéndolo como un testimonio, ¿verdad? A veces, como el Espíritu es uno, como el Espíritu opera en nosotros su propósito, y hemos aprendido a través de lo que el pastor nos ha enseñado, ¿verdad?, que nosotros tenemos hay propósitos terrenales muchísimos, pero hay un solo propósito, y es el propósito, ¿verdad?, de nosotros establecer el reino de los cielos en la tierra, de predicar el nombre de Cristo, y vamos a operar en ese único propósito bajo el único espíritu por el cual nosotros hemos sido bautizados como la iglesia de Cristo. Por eso a veces, ¿verdad?, pasa que tú ves que yo estoy predicando con un tema y de momento ustedes van y se conectan con otra iglesia, ¿verdad? Y estamos predicando lo mismo. Estamos tal vez hablando del mismo tema, porque el Espíritu, para que se cumpla el único propósito, el perfecto plan de Dios, ¿verdad?, de traer el reino de los cielos a la tierra, va a usar su iglesia.
¿ok? Y Él es el que imparte en nosotros ese deseo de nosotros predicar lo que Él quiere que nosotros prediquemos. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú vas a responder a lo que Dios te dice que tú prediques, ¿verdad? Ahora hay personas que pueden predicar, pero no necesariamente están en ese espíritu, ¿verdad? Muchas veces operan bajo lo que desean enseñar, ¿verdad? Pero es importante, y lo vamos a ver durante este discipulado, que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, esa llenura con el Espíritu Santo de Dios. El ser lleno del Espíritu, el ser lleno del Espíritu es una de esas bendiciones que debemos buscar de continuo en nuestras vidas para vivir una vida fructífera. Una vida, cuando hablamos de una vida fructífera, sabemos que estamos hablando de una vida, ¿verdad? Que dé fruto, donde se vea el fruto del Espíritu como hijos de Dios. Y ese fruto del Espíritu, esa operación del Espíritu, nos va a hacer efectivos en el propósito de extender el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Que les acabo de decir. Entonces, el papel del Espíritu Santo es primordial en la obra de la iglesia. Y el ser llenos del poder del Espíritu de Dios es de vital importancia para todo creyente. Jesús mismo dijo a sus discípulos, por eso dijo, pero recibiréis, yo me voy, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso está en Hechos en el capítulo 1, el versículo 8, ¿verdad? Jesús habló estas palabras en referencia a la llenura que los creyentes habían de recibir cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y nosotros debemos tener bien claro, ¿verdad?, que todos los creyentes están en la misma posición de poder ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu no es para un ministerio en particular. La llenura del Espíritu es para todo aquel hijo de Dios que pertenece a la iglesia de Cristo. Y tienes que procurar, ¿verdad?, ser llenos, porque todos los hijos de Dios estamos llamados a nosotros extender el reino de los cielos en la tierra, y de la única manera que nosotros vamos a ser efectivos va a ser bajo esa unción, bajo esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces es que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, va a ser efectiva llevando esa buena noticia que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a predicar. Fíjate cuando Jesús empezó su ministerio que entró al templo, ¿verdad? En él se cumplió la profecía del profeta Isaías, ¿verdad? Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, ¿ok? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde había estado Jesús? Había salido, ¿verdad?, de 40 días de ayuno y oración. Había tenido una comunión íntima con el Padre. Antes de eso había hecho un acto de obediencia al bautizarse, ¿verdad? Y vemos cómo ahí el Espíritu, ¿verdad?, vino a ser morada. El bautismo del Espíritu vino y le dio identidad, ¿verdad? Y Dios le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y dice que en ese momento fue llevado al desierto, ¿verdad? Y allí él estuvo en comunión con el Espíritu durante 40 días, y dice la palabra de Dios que él salió de ese lugar, de ese tiempo de comunión, dice que salió en el poder del Espíritu, el Hijo de Dios, pero fue que investido de una llenura sobrenatural para él poder comenzar su ministerio terrenal. Estudien, ¿verdad?, en los evangelios, esas porciones bíblicas en la vida de Jesús que marcan la llenura del Espíritu Santo, que si él la procuró, si en él se estaba operando, en nosotros también, ¿verdad?, tiene que haber ese deseo de nosotros estar operando bajo la llenura del Espíritu Santo. Y créeme que la operación de esa llenura del Espíritu Santo no se puede esconder. Esa llenura del Espíritu Santo va a hacernos brillar más. Esa llenura del Espíritu Santo va a hacernos a nosotros una iglesia de mayor impacto. Y acuérdate que te digo que cuando hablo de iglesia, hablo de ti. Tú que me estás escuchando, estoy hablando de ti, ¿ok? Así que esta lección es para ti, para la iglesia de Cristo, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Y vamos a ver, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo, dice en Efesios 5:18,
uno de los versículos que está como base bíblica dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? Y quiero traer un poco del significado de lo que es esta frase, sed llenos. En la palabra griega que se refiere aquí Pablo, ¿verdad? Traducida, sed llenos, viene del término griego plero, y está en forma presente imperativa. Y los que saben mucho de español, no se les ha olvidado, ¿verdad? Sabemos que cuando te dicen que esa oración es imperativa, ¿qué es? Que es una orden, ¿verdad? No es si tú quieres hacerlo, no es pues si te parece, ¿verdad? Más cuando viene de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Creador que nos hizo con propósito. Dice, sed llenos, ¿verdad? Y se refiere a estar completamente saturados hasta lo máximo de algo, ¿ok? Y esta palabra te da la idea de ser completamente controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora quiero ir a esa palabra. Hay gente que no le gusta controlado, a nadie le gusta estar controlado, pero cuando tú estás controlado por el Espíritu, es muy diferente al control o al dominio humano, ¿verdad? Que nosotros podamos sentir, porque el control del Espíritu Santo es libertad a nuestras vidas, el control del Espíritu Santo es gozo, el control del Espíritu Santo es paz, el control del Espíritu Santo es poder, el control del Espíritu Santo es autoridad, amén. Así que según el estudio de esta frase en particular, se refiere que es estar bajo su total dominio, aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. La palabra pleto, que es controlado, ¿verdad? Usada en Hechos 2:2, está en forma pasiva indicativa y tiene que ver con el estado de haber sido lleno, tal como aquellos que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, ¿ok? Y ahora yo quiero darte una comparación entre ser embriagado por el vino, que tipifica carnalidad, porque nosotros sabemos lo que provoca el vino en el cuerpo del hombre, ¿verdad? Despierta las emociones carnales. Y o sea, está hablando de un estado de embriaguez. No es lo mismo jamás en la vida, ¿verdad? Una copa de vino que la embriaguez. Y la embriaguez del vino, ¿verdad? Va a despertar la carnalidad. Y ser embriagado por el Espíritu, ¿sabes lo que va a despertar? La santidad de Dios en tu vida. Una persona que se embriaga con vino o alcohol será controlado en todas las áreas de su vida. La persona pierde de sí misma, ¿verdad? Pierde la personalidad de sí mismo y es el alcohol quien va a controlar las acciones de esa persona, ¿verdad? El producto de ser controlado por el alcohol es que descontrol y es contienda, es la contienda, por eso habla, ¿verdad? Que es disolución, algo se quebranta, provoca, ¿verdad? Una animosidad en nosotros, un descontrol de nuestras emociones, podemos perder el juicio. La persona que es controlada, que es embriagada o saturado del Espíritu Santo, que es similar a lo que ocurre de alguna manera con la embriaguez del vino, pero de una manera, ¿verdad?, espiritual positiva, es que una persona embriagada por el Espíritu será una persona que se va a dejar dominar, que se va a dejar controlar, va a dejar de ser controlado, por su carne, y entonces va a ser controlado por el Espíritu Santo, que va a ser el que va a controlar tu vida, porque bajo el estado de esa llenura del Espíritu, sabes que lo que se va a operar en ti es lo que Él quiere que tú hagas, no lo que tu carne quiere, no lo que tus emociones quieren, sino es lo que Él quiere que se opere en ti y a través de ti, ¿verdad? A diferencia de los resultados que produce el alcohol,
El creyente que está lleno del Espíritu Santo va a ser un creyente en victoria, un creyente que viva en santidad y un creyente que servirá de edificación a la obra de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Un creyente eficaz también en el propósito de Dios en su vida. Es importante que tú entiendas esto, para que tú sepas que hay gente que le tiene miedo a esa llenura, esa unción del Espíritu Santo, porque les da miedo que perder el control ellos. Nos hemos acostumbrado a nosotros centrarnos en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos controlar. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo, Dios te dice que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque Él quiere operar a través de nosotros todo lo sobrenatural del reino. Y no hay ninguna manera de que un cristiano carnal opere lo sobrenatural del reino. ¿Tú sabes por qué? Porque la carne y las emociones que nosotros tenemos van a ir en contra del Espíritu. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, todo se va a sujetar. Pueden estar las emociones, pero sabes que no van a dominar, porque quien domina tu vida y quien está controlando es que al que tú has dejado que esté en ti, ¿verdad? Que sobreabunde en tu vida esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo voy a hablarles hoy de 3 aspectos de la llenura del Espíritu Santo. Le dimos un nombre ¿verdad? Por definir estos 3 aspectos que van a ocurrir en la medida en que tú busques, en que tú lo procures, ¿verdad? Y el primero es la llenura inicial. La llenura inicial del Espíritu es aquella por el cual se experimenta el poder del Espíritu Santo por primera vez. Esta llenura puede ocurrir al momento de la salvación, junto con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Es un impacto del Espíritu Santo porque lo deseas, porque lo anhelas, porque hay algo, ¿verdad?, sobrenatural en el ambiente donde está ocurriendo ese momento y viene sobre ti también. No solamente el bautismo, sino la llenura. Yo he visto, para darles como ejemplo, y yo quiero tener bien claro que no tiene que suceder de esa manera, ¿verdad? Pero hay gente que cuando reciben a Dios, cuando en ese momento viene el impacto del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, otros comienzan a profetizar, ¿verdad? Otros comienzan a ser usados de una manera sobrenatural porque en ese momento vino el impacto de la llenura del Espíritu Santo, pero no necesariamente opera de esa manera, ¿verdad? Pero sí es la llenura inicial que todos debemos procurar, porque tú lo vas a sentir, porque va a ser de impacto a tu vida, porque va a provocar un proceso de transformación, ¿verdad? Dice en Hechos 8:15, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: en cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que recibieran el Espíritu Santo. Está diciendo gente que se había convertido, gente en la que el Espíritu Santo operó convicción, porque cuando el que opera la convicción en tu vida es el Espíritu Santo de Dios, ya le estaba presente, pero más sin embargo, ¿verdad? Dice que los apóstoles, luego de ellos haber sido impactados con esa llenura del Espíritu Santo, ellos oraban, ¿verdad?, por la iglesia, por los nuevos creyentes, para que ellos recibieran el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no había venido sobre ninguno de ellos, sobre los nuevos creyentes, ¿verdad?, donde ellos estaban, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esta llenura inicial podemos decir que es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y la llena de su poder para funcionar como creyente, ¿ok? Algo ocurre en la persona que la hace sentir distinta. Si yo los dejo a ustedes, ¿verdad?, que den ese testimonio, ¿verdad? Yadi está diciendo, ¿verdad?, que ella, no, yo creo que era que recibiste el de esto, ¿verdad? El documento, ok. Pero muchas veces en ese momento en que nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo, todo cambia de una manera sobrenatural. Viene una autoridad,
nos atrevemos a hacer cosas que antes no hacíamos y vamos a estar describiendo cuál es la experiencia, ¿verdad? Es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y la llena para funcionar como creyente. Algo ocurre en la persona que la hace sentir distinta, pero la evidencia más común es la de querer compartir el mensaje de Cristo con otras personas. Nosotros sabemos que esto es la primera señal de que algo ha ocurrido en la vida de una persona. De hecho, los estudios o las estadísticas dicen que las personas que más creyentes ganan ¿verdad? O más personas traen a Cristo son los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque están bajo la operación de esa llenura inicial del Espíritu Santo, que lo primero que va a provocar en ti es precisamente, ¿verdad? Ese deseo de hablar de Cristo. Esto es consistente con las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Con quiénes estaban los discípulos? ¿Con quiénes ellos estaban caminando? Estaban caminando con Jesús. Ellos ya eran creyentes, ¿verdad? Pero necesitaban ese impacto, esa llenura sobre sus vidas para cumplir el mandato de Dios. Y es lo que mucha gente, ¿verdad? Habla sobre lo que es el primer amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás tan enamorado, ¿verdad? De lo que ha ocurrido en tu vida, de esa transformación que se está sintiendo, que tú vas a querer que otros disfruten de ese amor que hay en tu corazón. Tú quieres que otros sientan lo que tú sientes. Tú quieres que otros vivan la experiencia que tú has vivido también, ¿verdad? Así que esa es lo que conocemos como llenura inicial. Y en esa llenura inicial vamos a tener unas experiencias. No estoy hablando de todas, acuérdate, no voy a hablar de algunas cosas que estamos experimentando. Es importante que sepas que todas las experiencias inmediatas no son iguales. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede juzgar a un creyente porque su experiencia con esa llenura a lo mejor no lo llevó a brincar, a lo mejor no lo llevó a saltar, a hablar lenguas, ¿ok? Así que no debemos esperar que todo el mundo reaccione de la misma manera. ¿Sabes lo que es cuando tú pretendes que alguien hable las lenguas como tú las hablas? Que alguien salte como tú saltas, que alguien exponga la palabra como tú las expongas. Eso es lo que nosotros hablamos religiosidad y legalismo. Eso es tú meter a alguien en un molde. Y no se trata, la llenura del Espíritu Santo, si hay algo que hace el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo es romper los moldes, ¿ok? Romper los moldes. Y eso es lo que vemos, una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu, cuando es una iglesia que ha roto los moldes del legalismo. Cuando yo hablo de legalismo, cuando hablamos de religiosidad, no nos estamos refiriendo a una iglesia, me gusta repetirlo, ¿verdad? Porque hay personas que pueden sentirse aludidas o algo, y no se trata de eso, ¿verdad? Hay gente que no estuvo en las iglesias que nosotros estuvimos o en tipo de religión. Hay gente que nunca perteneció a una iglesia y sabes que son religiosos, son legalistas. Sorprendente, pero son, ¿verdad? Y quieren meterte en sus moldes. Por eso la iglesia, mientras más llena del Espíritu está, es una iglesia, ¿verdad? Que rompe todos estos moldes, todo este legalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora me domina el Espíritu. Ahora soy controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo tiene el control, de verdad, que no hay molde en lo que tú lo puedas meter. Amén. Así que, lo repito, todas las experiencias inmediatas no son iguales. Una de las experiencias, ¿verdad? Es la primera experiencia, como dije, y vuelvo a repetirlo, nos vamos a convertir en testigos, en testigos. Un testigo es uno que da testimonio de algo. Deseamos hablar de Cristo. Eso es dar testimonio, ¿ok? A veces pensamos que
dar testimonio nada más es contar una experiencia mía que Dios, eso es bueno, es importante, ¿verdad? Dar testimonio de cosas que nos han pasado, pero cuando es la evidencia de Cristo, ¿ok? En nosotros, es lo que yo siempre le digo a la gente, recuerden que cuando den un testimonio, el protagonista es Cristo, no es lo que tú hiciste, no es lo que otro hizo por ti, no le des la gloria al que no le pertenece. Hay gente que yo oré y lo que pasó, ¿ok? Y yo le puse las manos a esa persona y lo que pasó. ¿Y dónde está Cristo en el asunto? ¿Ok? Entonces, tenemos que saber que la llenura del Espíritu Santo, ¿sabes? Que nos esconde en la figura de Cristo. Es Cristo el que se levanta. Es Cristo del cual nosotros damos testimonio. Es al Cristo el que dio su vida en la cruz del Calvario y que nosotros vamos a testificar. Nos va a dar un gozo hablar de Cristo. Créeme, de una manera que tú quieres contar las maravillas de Cristo, ¿verdad? Y es importante que la iglesia sepa, para que tú sepas identificar lo que es un verdadero avivamiento. Avivamiento, llenura, no es el que grita, no es el que habla, no es el que se sacude. ¿Puede pasar? Sí, en mi vida ha pasado, ¿ok? Pero la verdadera llenura, que lo que identifica, porque es algo que no es opcional, es que se levanta el testimonio de Cristo. ¿Ok? Es de Cristo de quien hablamos, no es de nuestros hechos, es de Cristo a quien nosotros exaltamos, son los hechos de Cristo. Llevamos a los que están a nuestro alrededor a Cristo. La llenura del Espíritu Santo nos convierte en testigos de Cristo. No es el nombre de Casa de Fe y Bendición, no es los pastores de la iglesia, no son los líderes de la iglesia, es Cristo el que se levanta. Y eso es mi oración. Digo, Señor, que en este tiempo haya una llenura del Espíritu Santo tan sobrenatural, que las familias, que cada hombre y mujer que llegue a la iglesia pueda ser testigo de tu nombre, exalte tu nombre, glorifique tu nombre, guía a las personas hacia ti. Eso es una de las experiencias de ser lleno del Espíritu Santo. Tú te encuentras a alguien en la calle y tú le quieres dar la buena noticia de Cristo. Tú te encuentras a alguien en el supermercado y tú, Señor, dame la oportunidad, ábreme la puerta. Tú tienes un cliente en tu silla y tú quieres hablarle de Cristo. Tú tienes a un estudiante que tienes que darle clase y tú estás buscando la manera de que puedas llevarle el anuncio de Cristo, porque se trata de Él. Esa es la llenura que Dios está diciendo que en este tiempo nosotros como iglesia tenemos que procurar, tenemos que buscar, porque la iglesia perdió esa llenura. Dejó que se perdiera esa llenura porque sabes que la adornamos y decíamos que estábamos llenos, pero si lo primero y la primera señal es ser testigos de Cristo, tenemos que preguntarnos cuánta llenura yo tengo. ¿Cuánta llenura hay en mí? ¿Cuánto deseo de hablarle a las vidas de Cristo tengo yo, verdad? Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está la Florida Central, ¿ok? Algunos creen que todos deben hablar lenguas extrañas, pero esa teoría no puede ser respaldada bíblicamente y por eso yo no puse absolutamente nada, ¿ok? Porque no está respaldada de que todos, ¿verdad? Es una de las señales del Espíritu Santo, sí. Hay gente que habla lengua y a veces ni tan en su tiempo de comunión. Hay gente que habla lenguas muchas veces que tú no las puedes percibir, ¿verdad? Pero tienen una comunión con el Espíritu Santo de Dios y en su intimidad tienen un lenguaje con Dios tan sobrenatural que está impactando de tal manera el reino de los cielos, que a veces son los que sostienen muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? También, ¿verdad? Parte de la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabes lo que es? Crecimiento espiritual. El que ha tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, estas dos palabras, subráyalo. Crece y permanece. Crece y permanece. Nunca ninguna persona que esté haciendo lo mismo que hacía antes de conocer a Cristo, si era que practicaba el pecado,
no está operando bajo la llenura del Espíritu Santo. No estoy diciendo que te vas para el infierno, pero ¿sabes qué? No estás lleno, estás en la carne. Y el que camina en la carne y ha dejado de caminar en el Espíritu sufre pérdida. Tengo que decirlo, ¿verdad? Tengo que señalarlo porque es tiempo de crecer, es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo para que ya una iglesia transformada, no podemos ser los mismos. Eso es como un bebé que nace, ¿verdad? Lo llevas al médico, ese médico que te dice si el bebé está creciendo bien o mal y te dice, o sea, ¿cuánta leche toma? ¿Todavía está tomando 3 onzas? Pues no. Ese bebé, ¿cuántas palabras dice? ¿Qué hace, verdad? Y te mide. Y si ese bebé no está haciendo lo que él entiende que a su tiempo tiene que hacer, el médico dijo, hay un problema. Hay un problema, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios ha venido a nosotros, esa llenura del Espíritu Santo, para que nosotros crezcamos como iglesia. Hay mucha gente en la iglesia, pero no todos están llenos. ¿Por qué sé que no están llenos? Cuando están practicando las mismas cosas que practicaban antes, cuando siguen hablando de la misma manera que hablaban antes, cuando siguen con comportamientos pecaminosos. Yo no estoy hablando de que a veces podemos fallarle a Dios. Eso es otra cosa. Pero tú tienes que saber, o sea, hay gente, la gente que, bueno, te voy a decir ahorita, porque si no predico, yo no estoy predicando, ¿verdad? Pero se me sale lo de pastora. I'm so sorry. Otra de las experiencias de ser llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escucha esto. ¿Qué espíritu es el que está operándose en ti? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una de las experiencias que viene a nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Operamos en poder, operamos en un amor sobrenatural que no se supone que sintamos, ¿verdad? Pero nos ha sido dado por ese Espíritu de Dios para nosotros poder llevar el mensaje de Cristo, ¿ok? Y dominio propio, que es ese control que tenemos para nosotros no caer en tentación. El que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede venir la tentación, a todos nos llega, todos los días, cuando menos tú lo creas, y bien adornada, ¿verdad? Pero sabes que tú tienes el dominio propio para vencer esa tentación. Amén. Aunque esta llenura inicial de poder es muy importante y muy necesaria, puede pasar y dejar de tener su efecto inicial si la persona se descuida en su vida espiritual. Por eso es necesario seguir siendo lleno del Espíritu continuamente. En el libro de Gálatas dice, ¿verdad? Que no puse ese versículo, pero habla de que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Lo que más tú alimenta, ¿verdad? Es el área donde tú vas a estar más fuerte. Si tú quieres que tu espíritu, ¿verdad?, sea vivificado, operando bajo esa llenura, ¿verdad? Tú tienes que anhelar, tú tienes que procurar. Pero si todo el tiempo tú estás alimentando lo que exalta tu carne, eso es lo que te va a dominar a ti, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, tener claro que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una ilustración que yo la he dado en las predicaciones, pero ahora me viene a la mente, ¿verdad? Y la escribió Billy Graham en uno de sus libros, que había este hombre, ¿verdad? Que tenía un perro negro y un perro blanco y él los llevaba en una plaza y los ponía a pelear y la gente hacía apuestas, ¿verdad? Por los perros y entonces... y siempre el dueño, el que estaba allí, siempre el que él apostaba, que era el dueño de los perros, siempre era el que ganaba. Y había una persona que estaba en la parte de atrás, decía, Dios, pero ¿cómo puede ser posible, verdad? Que siempre gana, el que la apuesta es el que gana, ¿verdad? Y después que se cansó de apostar y perder, se acercó a él y le preguntó y le dijo, porque siempre el que gana es el que tú apuestas. Y
Y el hombre le dijo, bueno, porque cuando yo quiero que gane el negro, ¿verdad? Lo voy a estar alimentando más, ¿verdad? Lo voy a estar haciendo fuerte y alimentando todo lo posible. Y entonces al blanco lo dejo hambriento, ¿verdad? Sin fuerzas. Y cuando va a la pelea, pues, of course, que el que va a ganar es el que está mejor alimentado. Y así viceversa, cuando quería que ganara el blanco, ese era el que alimentaba más, ¿verdad? Que es la ilustración que dice que cuando tu espíritu, ¿verdad?, te está siendo alimentado, está siendo fortalecido con las disciplinas espirituales, pues siempre tú vas a obtener la victoria sobre la tentación. ¿Ok? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante también, ¿verdad? El cristiano no necesita volver a ser habitado por el Espíritu Santo otra vez. Esto ocurre una vez y para siempre. Ejemplo, es como cuando usted se compra un automóvil nuevo. Yo escribí mucho porque es que quiero que ustedes tengan bien claro esta enseñanza, ¿verdad? Y mediten en ella. Es como cuando usted compra un automóvil nuevo y la compañía que le vende el automóvil le llena el tanque de gasolina gratis por haber comprado el carro. Luego le dice que por haber comprado ese auto, le dice, con nosotros usted tiene como garantía acceso a toda la gasolina y todo servicio de mantenimiento y reparación necesarios para que su carro siga funcionando correctamente. Usted sale a pasear, usted está bien contento con ese carro, lo lleva a que todos los amigos y familiares lo vean, se va de paseo y usted quiere que el mundo se entere de que usted tiene un carro nuevo, se siente como un rey. Está en el primer amor, enamorado del carro, ¿verdad? Como la persona más importante y más feliz del mundo, pero a ese carro nuevo hay que darle ¿qué? Mantenimiento. Hay que seguir echándole la gasolina, es gratis, ¿verdad? Pero tú tienes que, ¿qué? Tú tienes que echarla donde te dijeron que tienes que llevar el carro, ¿ok? Porque la que te pusieron de entrada se te va a acabar. Pero mira, puedes venir aquí, puedes seguir buscando que te la vamos a dar gratis, ¿verdad? Hay que chequearle el aceite y las llantas. Y si usted no se mantiene velando su carro y beneficiándose de esa garantía ofrecida que gratuitamente por la agencia que le vendió el carro, va a llegar el día que se va a quedar sin gasolina o sin gomas o sin aceite y no podrá seguir funcionando. Se parece a la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Se quedaron sin aceite. Uf. Dice, tampoco necesita, ¿verdad? La llenura inicial de aceite. Lo que ahora necesita es el mantenimiento normal que requiere un automóvil. La llenura del Espíritu Santo es similar a esta ilustración, ¿verdad? Porque Dios te regala ese primer bautismo del Espíritu, esa llenura, el derramamiento del Espíritu, porque es parte de la salvación. Las demás llenuras dependen de tu búsqueda y dependencia de esa fuente inagotable que le ha sido dada y garantizada por Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando fue la mamá de Steven a predicar, ¿verdad? Y ella trajo una fuente y dice que mientras estaba ¿verdad? Cuando ella la conectaba, empezaba el agua a fluir. Pero cuando se desconectaba, era una fuente como si no tuviera, estaba el agua, pero no podía fluir, tenía que estar conectada a la corriente. Creo que también es una muy buena ilustración para que tú sepas lo que es, ¿verdad? Nosotros vivir en esa llenura del Espíritu Santo, en ese fluir, ¿verdad? Las demás llenuras van a depender de nuestra búsqueda y dependencia de esa fuente inagotable que nos ha sido dada y garantizada por Dios. Depende de nuestra disposición espiritual a querer seguir siendo llenos. La palabra traducida de ser llenos lleva consigo la idea de que sea algo continuo. La llenura no es algo que recibimos una vez y nos olvidamos. Es algo que requiere constancia, continuidad. Tiene que ser una búsqueda constante. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo puede volver a ser llena una y otra vez. Lo repito, una persona puede ser llena del Espíritu Santo una
y otra vez. Esta llenura inicial se hizo evidente en los apóstoles y los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. La Biblia nos dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Eso está en Hechos en el capítulo 2. Uno de aquellos que fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el apóstol Pablo, quien se puso en pie y comenzó a predicar a la multitud que estaba reunida en aquel lugar para celebrar la fiesta. Pedro, el que había negado enfáticamente a Jesús unos 50 días antes, estaba con Jesús, había escuchado a Jesús, había sido discipulado por Jesús, pero no estaba empoderado, ¿verdad? Y cuando fue confrontado, dice la palabra, que lo negó 3 veces, ¿verdad? Y ese Jesús 50 días después, ¿verdad? Dice que estaba reunido en aquel lugar para celebrar la fiesta. Pero ahora se enfrenta a una gran multitud, pero de una manera diferente, lleno del Espíritu Santo. Y les habla de las maravillas de Dios sin temor alguno. ¿Y sabes lo que es eso? Es verdadero poder pentecostal, verdadero poder de Dios, verdadero poder que se manifiesta a través de esa experiencia que vivieron el día de Pentecostés, ¿verdad? Donde celebraban la fiesta de Pentecostés, que mucha gente piensa, ¿verdad? Que eso puede identificar a una iglesia. No se trata del pentecostal, es una fiesta. Es lo que ocurrió ese día, ese poder sobrenatural que vino sobre ellos. Esa celebración, ¿verdad? Donde habían reunido gente de distintos lugares. Seguimos, la llenura continua del creyente. ¿Para qué es? ¿Te has preguntado? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que seamos llenos? Para una vida espiritual, para vivir una verdadera vida espiritual, ¿verdad? La llenura continua es la llenura que necesitan todos los creyentes para poder vivir una vida victoriosa día tras día. No todos los creyentes tienen esa llenura. Algunos creyentes que recibieron la llenura inicial no se preocuparon por su vida espiritual y terminaron vacíos. Hay gente que por ahí le dicen que están a fueguembel, dicen los jóvenes, a fueguembel, ¿verdad? Y de momento se descuidaron, dejaron de orar, dejaron de adorar a Dios, dejaron de tener comunión, como dice la palabra, ¿verdad? Con el cuerpo de Cristo. Comenzaron a vivir como llaneros solitarios, sin crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Se vaciaron de tal manera, ¿verdad? Que lamentablemente, ¿verdad? Cayeron del lugar donde habían sido posicionados, lamentablemente, ¿verdad? Y se deleitaron más en sus pasiones, en sus deseos carnales y se apartaron, ¿verdad? Completamente. Que el deseo de Dios es que esa gente regrese, claro que sí. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros de alguna manera descuidamos esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces pensamos que podemos vivir la vida cristiana sin ese aceite, sin esa unción. En mi vida, yo no puedo separarme de esa unción y menos para cumplir el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no solamente como pastora, el llamado de Dios en mi vida como madre, el llamado de Dios en mi vida como esposa, el llamado de Dios en mi vida como mujer. Yo necesito la presencia de Dios en todo, para yo poder vencer cada día las luchas, las situaciones que vienen. Tengo que operar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Esta llenura, ¿dónde estoy? Se me perdió. Ok. ¿Verdad? Aunque son creyentes estas personas y son salvos, que hemos enseñado eso, ¿verdad? Son creyentes que no buscaron seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Estos son los creyentes que se quedan niños en la fe. Estos son los que no maduran a un nivel más alto de vida cristiana
y muchos terminan siendo creyentes carnales. La llenura normal del creyente es necesaria para poder vivir una vida espiritual victoriosa. Esta llenura proviene de dejarse guiar por el Espíritu Santo, de la búsqueda en oración y de sometimiento a la palabra de Dios. No podemos decir que una es más importante que la otra, que solamente hay que leer la palabra y no es necesaria la oración, ni esa comunión con el Espíritu, ni podemos decir que hay que solamente estar ahí buscando la llenura del Espíritu, porque habla, o sea, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la verdad de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener ese tiempo devocional con Él, porque ahí es en esos momentos donde la unción del Espíritu Santo de Dios se une con ese alimento que hemos recibido, ¿verdad? Y hace que ese nutriente llegue a todo nuestro ser. Nuestro ser interior, el hombre interior se fortalece en esas disciplinas espirituales, en esos tiempos de oración, en esos tiempos de meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que en Hechos 6, 2 y 3 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para vivir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. El hecho de que los apóstoles, ¿verdad?, indicaran que los varones debían ser llenos del Espíritu Santo, que nos está dando a entender 2 cosas. La importancia que es el vivir estando lleno del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que es la que ejecuta todo lo que es el trabajo del reino de Dios. Y no todos están viviendo vidas llenas del Espíritu. Este establece claramente la diferencia entre bautismo por el Espíritu y llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no solamente se va o a veces deseamos que se manifieste en el que está predicando únicamente, en el que está cantando, en el que está danzando. La llenura del Espíritu Santo es necesario que se opere en toda la obra, en todo lo que se hace, en el servicio en la casa de Dios, ¿verdad? Uno puede saber quién lo está haciendo por hacerlo y quién lo está haciendo porque está lleno del Espíritu Santo y quiere servir. Esas son las personas dispuestas, no hay que obligarla, ¿verdad? Son personas que voluntariamente hacen el trabajo en el reino, que tienen un deseo genuino de servir. El que no está lleno va a ser siempre una pesada carga servir en la obra de Dios. ¡Auch! Pero es la realidad, ¿entiendes? La llenura del Espíritu Santo viene, yo solamente, ¿verdad? Hace unos días atrás les dije que estudiaran el libro de los Hechos. El Señor me ha estado, ¿verdad?, poniendo en estos días en el libro de los Hechos, porque tú ves lo que es una iglesia operando bajo la llenura del Espíritu Santo. Hay una disposición de servir sobrenatural. Hay una disposición de hacer el trabajo del reino, hay una disposición para hablarle a las almas, hay una disposición para ayudar, ¿verdad?, a otros, hay una disposición para continuar la obra y la visión que Dios le ha dado a la iglesia, ¿verdad?, de extender el reino de los cielos en la tierra. No hay que obligar a nadie, porque hay un deseo. Eso me hace ver a mí unas señales a veces dentro de la obra de cuánta llenura hay o qué nos está faltando, ¿verdad? Porque la llenura del Espíritu Santo de un cuerpo, de una iglesia, se tiene que ver en todas las operaciones. Experiencia que vivimos el sábado fue sobrenatural, ¿ok? Porque hubo una unidad del cuerpo, de los que trabajaron, de los servidores, de los que estaban allí. ¿Tú sabes lo que hizo eso? Abrió el cielo. Abrió el cielo porque desde que comenzamos a adorar, desde que llegamos, se sentía esa presencia de Dios que inundó aquel lugar. Los cielos se llenaron de la gloria de Dios, los cielos manifestaban la gloria de Dios y predicar para mí fue un fluir porque había una unidad, había un pueblo dispuesto, ¿verdad? Estaban allí con un deseo genuino, se les olvidaron las circunstancias, obedecieron el protocolo, porque estar lleno también te hace obediente, ¿verdad? No hubo que estar cuestionando a nadie, había una disposición, porque la llenura del Espíritu Santo te hace un cristiano
obediente. Te hace un cristiano que busca constantemente las cosas del Espíritu, que quiere agradar a Dios, que se te hace fácil servir. Amén. Y seguimos, volví a predicar. El bautismo le une al cuerpo de Cristo. La llenura le capacita para funcionar con altura espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Casi, ¿verdad? Lo que expliqué ahora. Otra de las cosas, ¿verdad? Para que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo es para producir, para que se produzcan en nosotros y a través de nosotros el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice, y lo dice como un imperativo, vuelve aquí una orden, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay que explicar nada ahí. Otra de las cosas, porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para soportar la tentación. Y ay, Dios mío, ahí se me quedó una C, se la añaden allá, pero es y vencer el pecado. ¿Ok? Mateo 3, del 16, 4 al 11, no voy a leerlo, ¿verdad? Pero lo ustedes conocen esa porción bíblica y la hablé un poco sobre ella al principio, que fue en el momento de la tentación de Jesús, cuando él fue llevado, ¿verdad? Por el Espíritu al desierto. Y él venció la tentación, él estaba lleno, él estaba operando bajo la llenura del Espíritu Santo y cuando vino la tentación, muy en el poder del Espíritu, ¿verdad? Él pudo vencer todo lo que le ofreció el enemigo, él lo pudo vencer. Si hay una herramienta poderosa, ¿verdad? Para nosotros vencer, es eso. ¿Por qué? Número uno, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía. ¿Ok? No hay tal cosa como yo estoy lleno del Espíritu Santo porque yo oro, o sea, llenarse del Espíritu Santo es que cuando viene esa llenura te va a conectar con la palabra de verdad en tu vida. Esa llenura, sabes que te va a hacer tomar decisiones y tú las vas a obedecer, no las vas a cuestionar, porque tú sabes que no se trata de lo que tú puedas en tu cuerpo, sino de lo que el Espíritu te está diciendo que tú hagas, ¿ok? Hay cristianos imprudentes porque no saben cómo opera la llenura del Espíritu Santo y piensan que llenura es solamente hablar lengua, es solamente, ¿verdad? Orar, es solamente predicar. No. Es que en nuestra vida, en cómo nosotros hablamos, en las decisiones que tomamos, cómo nosotros manejamos nuestras finanzas y hacia dónde van esas finanzas, cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo un hombre sabe relacionarse con una mujer que no es su esposa, cómo una mujer sabe relacionarse con un hombre que no es su esposo. Tú sabes, bajo la llenura del Espíritu Santo, tú sabes mantenerte en integridad. Hoy el Señor me ministraba una palabra poderosa de cómo la integridad te asegura a ti el favor de Dios, las bendiciones de Dios, que nada te va a faltar a causa, dice, los íntegros. Y yo, oh my Lord, qué importante es que, pero para ser íntegro, nosotros no podemos ser íntegros a la perfección de lo que Dios quiere en nuestra carne, porque tú te lo dispongas. ¿Sabes qué? Es porque el Espíritu Santo ha controlado tu vida. Esa llenura del Espíritu Santo es lo que dirige tus pasos y es lo que te ayuda también a tomar decisiones acertadas, ¿ok? Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Ese es el resultado, ¿verdad?, de nosotros haber podido vencer en medio de las tentaciones que se nos presentan. La tercera aspecto de la llenura del Espíritu Santo es la llenura para que viene muchas veces en una ocasión especial, para un propósito especial que Dios ha dado a nuestras vidas, ¿verdad? Una persona que es llena del Espíritu puede aún así volver a ser llena del Espíritu. Es algo que nosotros no podemos entender en nuestra mente humana, pero es así. Esta llenura especial del Espíritu puede venir para preparar al creyente para realizar una tarea específica o para atravesar una situación difícil. Créeme, que cuando el Espíritu Santo, cuando nos escoge a nosotros para una tarea específica, aunque tú seas una persona que procura buscar a Dios, que está bajo la llenura del Espíritu, pero a veces Dios te delega algo mucho mayor de lo que tú has estado operando. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Una llenura para una ocasión especial. Y como Él te delega que tú estés aceptando ese llamado, también va a venir sobre ti una llenura especial para ejecutar también, ¿verdad? Ese llamado donde se necesita una unción mayor, ¿ok? Hay personas que tienen unos llamados, ¿verdad?, para ir a estos lugares donde la atmósfera está cargada de las obras de las tinieblas, ¿verdad? Y Dios les hace un llamado especial para ellos operar en esos lugares con esa doble unción del Espíritu, ¿verdad? Para ellos enfrentar lo que hay en ese lugar. Y en ese momento va a venir una llenura especial para ellos operar bajo la unción especial que Dios le da en ese momento. No necesariamente tú has estado operando en eso, pero como Dios sabe que tú vas a enfrentar, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Va a requerirte a ti que tú te prepares y llenes más tu lámpara de aceite, porque va a ser necesario, ¿verdad? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios nos llena de esa unción y esa, como dice uno, Benny Hinn, ¿verdad?, los cristianos, los hijos de Dios, nos vaciamos por las circunstancias de la vida, ¿verdad? No es que el Espíritu se vaya, estamos hablando de esa unción que viene, de esa llenura, porque la estamos utilizando, ¿verdad? La estamos utilizando. Somos un instrumento en las manos de Dios. Muchas veces cuando yo estoy bajo una operación sobrenatural del Espíritu, ¿verdad? Dios usa un vaso de barro y entonces Él comienza a llenarme, ¿verdad? Y yo procuro orar y Señor, lléname para dar esta palabra, porque a veces son palabras que tú sabes que Dios te las puso para un momento determinado, ¿verdad? Para soltarla a los aires. Y viene una doble unción sobre tu vida, pero cuando tú te pones o sea, es como tú te vacías en ese momento, ¿verdad? Tu cuerpo queda extenuado. ¿Qué yo tengo que hacer? Volver a llenarme. Es mi deber, ¿verdad? Señor, aquí está mi fragilidad humana. Te la entrego para que tú desates sobre mí una fresca unción. No podemos nosotros dar. Hay gente que está ministrando a otras personas, que está dando y después de verdad no tienen un tiempo con Dios. Yo les digo por mi experiencia, por lo que me dice aún la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que muchas veces separarnos. Yo acostumbro muchas veces los domingos, ¿verdad? A descansar y meditar en el Señor, porque es bien fuerte que este cuerpo natural sea utilizado para un mover sobrenatural. Y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque mientras más Dios nos use, más llenura nosotros cada uno tenemos que tener. Amén. ¿Dónde me quedé? Ok. Otra de las cosas por las cuales es necesaria viene esa llenura especial, ¿verdad? Para predicar o testificar con denuedo. Les di el ejemplo de Pedro, ¿verdad? No lo voy a volver a repetir, pero lo pueden leer en el libro de Hechos. Es poderoso porque vemos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo
cómo Pedro no sintió temor en hablar ante gobernantes. Un hombre que huyó a una sirvienta que le dijo a Dios, mira, tú eres el que andaba con Jesús. Ahora, bajo esa unción y esa llenura, se atreve a hablarle a los gobernantes, los ancianos de Jerusalén, cuando ya estaban, ¿verdad?, persiguiendo a los cristianos, pero ya no era el mismo Pedro, ¿verdad? Dice la palabra en Hechos 4:8, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, el que negó a Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, ¿bajo qué? Bajo una unción especial, bajo una llenura especial, le dijo, gobernantes de pueblo, ancianos de Israel, ¿verdad? Y se les enfrentó y les predicó el mensaje sin ningún tipo de temor. Y más adelante, ¿verdad? Vemos cómo él oró, ¿verdad? Y dice que oró aún por otros para que recibieran esa llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que la iglesia opere bajo esa unción, bajo esa certeza, que no se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Es necesaria esa llenura, ¿verdad? Para desempeñar también el oficio de líder. Los que han sido llamados como líder, más que sobre todo tenemos que procurar. No se trata de lo que sabemos, no se trata de ¿verdad?, del conocimiento que tengamos, de la profesión que tengamos, no se trata de eso. Es necesario que todo ese package que tenemos esté ungido. Es necesario que todo eso esté operando bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22-23 habla del fruto, ¿verdad?, de ese espíritu, y primera de Timoteo 3:2-7. Para ser líder en la congregación, el requisito más importante es el ser lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo podrá ser un buen líder del rebaño, podrá ejecutar, ¿verdad?, una buena obra. Muchas veces se han cometido errores y tengo que reconocerlo, ¿verdad?, porque a veces se escogen a personas por sus cualidades y por una necesidad que haya, ¿verdad? Pero es importante que cada líder esté lleno del Espíritu Santo y procure esa llenura, porque créeme que no solamente el predicar, pero trabajar con gente requiere la dirección del Espíritu Santo en muchas áreas, en muchos aspectos, ¿verdad? Tú sabes, porque pues, cuando somos controlados por el Espíritu nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Y no necesariamente lo que tú vas a una emoción, ¿verdad? A veces el Espíritu nos dice calla, en otros momentos nos dice habla. Y hay que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en todo esto, ¿verdad? Tener ese dominio propio para nosotros poder guiar y poder cuidar al rebaño. Un hombre lleno del Espíritu Santo va a poder ser un buen líder, ¿verdad? El líder lleno del Espíritu Santo en su vida diaria va a tener la visión necesaria para poder guiar esas ovejas que Dios le ha encomendado. Un líder lleno del Espíritu Santo tendrá el fruto del Espíritu, tendrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, será irreprensible, fiel a su esposa, sobrio, prudente, no dado al vino, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, buen gobernador de su casa y tendrá buen testimonio para con todos, ¿verdad? Quiere decir la importancia de la llenura del Espíritu Santo, porque si a alguien, todos tenemos que dar buen testimonio, pero el líder, Dios le va a exigir más porque tú estás siendo de ejemplo a la Grace. Y en toda nuestra manera de ser, ¿verdad? Nosotros tenemos que meternos bajo la dirección del Espíritu. Y cuando yo digo meternos a veces nosotros pensamos, cuando hablo de ser ejemplo a la Grace, es ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, créeme. Hay cosas que Dios me ha pedido a mí que tal vez a otras personas no se las pide. Y si viene una persona y me dice, ¿por qué tú no haces esto no es malo? Pues, hello, si yo bajo la unción del Espíritu y el Espíritu Santo me dice, no, yo no quiero que tú hagas esto, yo no lo hago. Simple y sencillamente, aunque para ti sea bueno, aunque yo no vaya a perder la salvación, si el Espíritu Santo me ha dicho a mí que yo tengo que guardarme en unas áreas, yo me guardo, porque soy guiada por el Espíritu, porque ya yo no me ciño, ahora me ciña el Señor.
¿ok? El Espíritu Santo a nosotros nos ha requerido tantas cosas en las finanzas. Yo no puedo hacer lo que hace todo el mundo. Tenemos que ser sabios y entendidos, ¿verdad? Y le he pedido a Dios, Señor, guía a la gente. Y hemos visto la mano de Dios en nosotros, en la iglesia, aún en este tiempo, ¿verdad? Porque nos dejamos guiar por lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Hay momentos en que hemos recibido consejos de aún de personas o de líderes, no se puede, y de verdad el Espíritu ha dicho algo, y yo digo, bueno, yo respeto, pero si el Espíritu Santo de Dios dice que nosotros tenemos que extender la mano, que ayudar, tenemos que hacerlo. Porque el que nos dice, el que nos guía, el que nos ciñe, si es Él nos va a respaldar en todas las cosas y vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Pero para que sea así, no sean los deseos de nuestra carne, tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Tú sabes qué pasa cuando un creyente, un hijo de Dios, no está lleno del Espíritu Santo. Se va a llenar de lo que los demás le dicen, ¿ok? Va a buscar modelos incorrectos. Yo creo que la iglesia de Cristo no tiene nada que buscar en el mundo. Nosotros tenemos que ir a buscar las almas en el mundo para traerlas a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿sabes lo que pasa cuando no estamos bajo la llenura del Espíritu? Tenemos que llenarnos de lo del mundo para hacernos similares a ellos, para entonces nosotros traerlos a Cristo. Y así no es que me dice la palabra, que nosotros tenemos que guiarnos. Nosotros tenemos que buscar en el Espíritu de Dios. Tenemos que tomar de lo que el Espíritu nos da para que la gracia de Dios esté con nosotros en todo lugar que nosotros vayamos. Y Dios nos va a respaldar. Y nosotros, la unción del Espíritu Santo va a hacer que las almas vengan a Cristo. No se trata de cómo tú estés, no se trata de cómo tú hables, no se trata, no se trata de que yo imite al mundo. Se trata de que hemos cambiado la llenura del Espíritu Santo para congraciarnos con el mundo, para que entonces el mundo se acerque a nosotros. Y ese no es el orden, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que procurar esa unción del Espíritu Santo de Dios, porque Él es, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad. Otra de las razones, porque para tener fuerza en la adversidad, y este es un ejemplo poderoso, ¿verdad? Dice que Esteban es uno de los ejemplos que nos habla las Escrituras de lo que era un hombre escogido por Dios, lleno del poder del Espíritu. Dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu cuando fue escogido como diácono. Dios hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por mano de Esteban. Él lo que hacía era servir a la gente, ¿verdad? Y dice que Esteban fue perseguido y se convirtió en el primer mártir de la iglesia. ¿Y sabes cómo fue muerto este hombre? A pedrada. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, así lo dice la Escritura. Yo me traslado a ese momento glorioso, esa mirada de Esteban hacia el cielo, en medio donde estaba siendo apedreado hasta la muerte. Pero la llenura del Espíritu Santo sobre él, dice, puestos los ojos en el cielo. Mira lo que sucedió. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso está en Hechos en el capítulo 7, en el versículo 55. Y Esteban, mientras moría, perdonaba a aquellos que le mataban. Esteban fue lleno del Espíritu Santo para poder hacer frente a la muerte cruel que sufrió. ¿Cuán llenos estamos nosotros? ¿Cuántas pedradas estamos dispuestos a tomar? Y a veces porque alguien nos critica o nos dice algo, ¿verdad? Y me estoy tirando una piedra a mí a veces, ¿verdad? Nos queremos esconder. Y el Espíritu Santo me confrontaba con eso, ¿verdad? Un hombre operando bajo la llenura del Espíritu Santo,
haciendo un trabajo para Dios y fue apedreado hasta la muerte por hablar de Cristo. Pero dice que en ese momento, ¿tú te imaginas qué muerte gloriosa? Que los cielos se abren y él ve la gloria de Dios y al Hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremenda llenura. Habrá momentos en la vida cuando situaciones difíciles se levanten contra ti, contra mí, contra el creyente. Vamos a tener persecuciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a vivir tentaciones, controversias. Todas esas cosas, en este mundo vamos a tener tribulaciones. Y es en esos momentos donde se va a necesitar la llenura del Espíritu Santo para poder vencer. Lo repito, van a venir todas esas adversidades. Yo no te puedo decir que porque tú ores y ayunes el camino se va a despejar para ti. Pero si tú estás operando bajo la operación y la llenura del Espíritu Santo, tú vas a poder vencer esos momentos. Esas cosas terribles que muchas veces tenemos que vivir, aunque somos hombres y mujeres de Dios. Y han venido crisis a nuestras vidas, enfermedades, momentos que no entendemos. Pero la unción de Dios, la llenura del Espíritu Santo nos levanta. Y seguimos adelante, y seguimos victoriosos, y seguimos predicando a Cristo. Porque es Dios en nosotros, no es lo que estamos viviendo, no es la situación, no es el temor. Yo me niego a ser una iglesia miedosa, una iglesia que cuando habla con la gente vive en temor a lo que le puede pasar. Yo me niego 1 y 1000 veces, iglesia. Yo no quiero ser del bando de los que huyen cada vez que viene la adversidad. Yo quiero ser de los que reciben piedras, pero siguen adelante en el propósito de Dios por el cual Dios los ha llamado, porque esto se trata de obediencia. De la única manera que nosotros vamos a vencer como iglesia es bajo la llenura del Espíritu Santo. Ya es tiempo de que se acaben las changuerías dentro de la iglesia de Cristo. Perdónenme porque estoy hablando en la autoridad que Dios me da. No es tiempo de boberies and tonteries, de estupideces, de que por cualquier cosa nos detenemos, de que por cualquier cosa nos sentimos mal, de que hay bendito que lo que me hacen, que me miraron, que me dijeron que no tengo. Es tiempo de que nosotros sepamos como iglesia a buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque muchas veces lo único que te va a quedar es lo que está fluyendo dentro de ti, no es lo que está afuera. Lo que está afuera puede ser tinieblas, puede ser maldad, puede ser contrariedad, pueden ser dificultades, pero cuando estamos bajo la llenura del Espíritu Santo, vamos a seguir adelante, nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar, nos vamos a tropezar con las piedras, pero vamos a aprender a brincarlos bajo la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos dispuestos, vamos a ver montañas y vamos a aprender a volar, porque ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. No es tiempo de una iglesia changa. No es tiempo de jugar a una iglesia. Es tiempo de ser la iglesia de Cristo, porque estamos llamados en este tiempo y el Espíritu Santo nos habló desde diciembre a preparar un pueblo dispuesto para Él. Yo no puedo preparar un pueblo dejando los niños. Tengo que preparar un pueblo lleno del Espíritu Santo para este tiempo que nos ha tocado vivir, que nos atrevamos a hacer cosas que nunca hemos hecho, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, para podamos ver el avance del reino de Dios en la tierra. Tenemos que comenzar a dejar las boberías y las tonterías en nuestras vidas. Tenemos que dejar las excusas baratas. A veces me carga. A veces tenemos fuerzas para todo, pero a la hora de ejercer el llamado que Dios le ha dado a la iglesia, perdemos de perspectiva que la iglesia de Cristo es la llamada a mostrar el poder y la gloria de Dios. Y yo digo, ¿qué gloria? Cantamos gloria, pero no tenemos gloria dentro de nosotros. ¿Dónde está la gloria?
Si la gloria de Dios es la llenura del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, es Cristo en nosotros, para nosotros poder extender el reino de los cielos en la tierra. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Vacíos no vamos a poder hacer. Tal vez vamos a estar haciendo menos de lo que hemos estado haciendo, porque no vamos a poder. El mundo se nos va a caer encima y otros nos van a llevar la delantera. Porque cuando tú estás lleno, no ves excusas. Cuando tú estás lleno, sabes que sales a flote. Tengas o no tengas, te duela o no te duela. Esté pasando lo que esté pasando, sabes que seguimos adelante, porque de eso se trata, esa llenura. Es tiempo de dar la buena noticia de Cristo. Perdonen que prediqué. No soy maestra, soy predicadora. I'm so sorry. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Creo que lo voy a dejar aquí. Me queda una paginita, si quieren la termino, si no la seguimos. 1 hora y media está bien, bueno. ¿Están ahí? Sí. Vamos a orar. Amén. Amén. Seguimos la semana que viene, break. Tengo un fuego. Déjame tomar agua antes de orar. Amén, gloria a Dios. Padre, te necesitamos, Jehová. Espíritu de Dios, queremos más de ti como iglesia, Padre. Queremos ser, mi Dios, Señor, esa iglesia gloriosa que tú vienes a buscar, mi Dios, Señor. Esa iglesia, mi Dios, Señor, gloriosa. Solos, mi Dios, Señor, bajo nuestro poder nada vamos a adelantar, nada vamos a mostrar, pero bajo la unción de tu Espíritu vamos a poder, mi Dios, manifestar tu gloria en la tierra, Señor. Yo pongo tu iglesia, te pertenece a ti, mi Dios, cada familia, el rebaño que tú nos has dado para pastorear, Jehová. Y yo te pido que comiences en nosotros, Padre. Yo te pido, mi Dios, que derrames, Señor, Jehová, aleluya, aceite sobre nuestras vidas, Padre. Yo te pido, mi Dios, Señor, que ese aceite venga, Jehová. Oh, mi Dios, Señor, a saturarnos de una manera sobrenatural, Padre. Yo te pido que allí donde están cada uno de los que están escuchando, mi Dios, este discipulado, puedan ser ungidos con aceite fresco, Padre. Puedan ser, mi Dios, Señor, saturados, Padre. Puedan ser embestidos de poder. Pero tu palabra me dice la importancia de ser uno, de una unidad. Señor, en esta hora, solo tu gloria, dice la palabra, que nos puede hacer uno. Es tu gloria, Señor, y la hemos visto manifestarse. Pero yo te pido que esa gloria siga sobre nosotros, Señor. Que esa gloria, mi Dios, nos arrope de una manera sobrenatural. Que esa gloria, mi Dios, Señor Jehová, nos acerque a tu trono cada día para recoger, mi Dios, Señor Jehová, aleluya. Oh, mi Dios, esa llenura que necesitamos, Jehová, procurar en nuestras vidas una y otra vez, Padre. Una y otra vez para seguir dando, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, toca a tu pueblo, toca, Señor Jehová, aleluya, nuestras vidas, Padre. Vivifícanos, Señor Jehová, envía tu poder de lo alto, Padre. Que seamos, mi Dios, Señor Jehová, aleluya, hacedores de lo que tú nos hablas en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, yo sé que nuestros ojos lo verán. Yo sé que se levantará una iglesia gloriosa, una iglesia llena, una iglesia en el poder de tu Espíritu para lo que viene, Padre.
Los pongo en tus manos, Jehová. En tus manos, Señor, aleluya, es tu obra, Padre. Pon el querer como el hacer en cada uno de ellos, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu. Aviva tu obra en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre, te lo pido creyendo, Señor. Oh, Señor, y te alabo y te glorifico en esta hora, papá, porque tú eres bueno, Señor. Sometemos nuestra humanidad. Sometemos, Señor, nuestra humanidad a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te glorifico, Padre. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y sean vivificados en el poder del Espíritu de Dios. Les amamos. Amén. Gracias. Amén. Bye. Amén, bendición, pastora. Los amo. Igual, bye. Dios les bendiga más. Bye. Bendiciones. Dios los bendiga.